Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, Massachusetts, en aquel entonces parte de la colonia británica de América. Fue el 15º de 17 hijos, hijo de Josiah Franklin, un fabricante de velas y jabones, y Abia Folger, su segunda esposa. Su familia era modesta y numerosa, lo que influyó en su temprana necesidad de trabajar. ¿Cómo fue su infancia y su familia? Debido a la situación económica familiar, Benjamin recibió una educación formal limitada. Asistió a la escuela hasta los 10 años y luego trabajó en el taller de su padre. Posteriormente, a los 12 años, se convirtió en aprendiz de su hermanastro James, quien era impresor. En la imprenta, Benjamin desarrolló su amor por la lectura y la escritura, aprendiendo de forma autodidacta. Este periodo fue crucial para su formación intelectual. No se graduó de ninguna institución formal, pero su ávido aprendizaje lo convirtió en un hombre sumamente culto. Antes de dedicarse a la política, Franklin trabajó principalmente como impresor y editor. En 1723, se mudó a Filadelfia, donde continuó trabajando en la imprenta. En 1729, se convirtió en propietario del periódico The Pennsylvania Gazette, que se convirtió en un medio influyente en la colonia. También publicó el Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard, una publicación anual que contenía proverbios, consejos y observaciones que lo hicieron muy popular. Cuando ingresó a la política, el involucramiento de Franklin en la vida pública comenzó en la década de 1730, cuando se involucró en asuntos cívicos en Filadelfia. En 1736, fundó la primera biblioteca pública de Filadelfia y en 1743 ayudó a fundar la Sociedad Filosófica Estadounidense. Su carrera política formal comenzó más adelante. 1751. Fue elegido miembro de la Asamblea de Pensilvania. 1754. Representó a Pensilvania en el Congreso de Albany, donde propuso el Plan de Unión de Albany, un intento temprano de unir a las colonias. 1757 a 1775. Pasó gran parte de este tiempo en Inglaterra, representando los intereses de Pensilvania y otras colonias ante el gobierno británico. 1775. Regresó a Filadelfia y participó activamente en el Congreso Continental, que declaró la independencia de los Estados Unidos. 1776. Fue uno de los 5 miembros del comité que redactó la Declaración de Independencia. 1776 a 1785. Sirvió como embajador de Estados Unidos en Francia, obteniendo un apoyo crucial para la causa independentista. 1787. Participó en la Convención Constitucional, donde desempeñó un papel importante en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Enfermedades. A lo largo de su vida, Franklin gozó generalmente de buena salud, aunque sufrió de gota y, hacia el final de su vida, de cálculos renales. En 1730, Franklin se casó con Deborah Reed. Tuvieron un hijo, William, quien se convirtió en gobernador realista de Nueva Jersey, lo que causó una gran ruptura entre padre e hijo. También tuvieron otro hijo, Francis Folger Franklin, quien murió a los 4 años de viruela. Además, se sabe que Benjamin tuvo un hijo ilegítimo, William Franklin, antes de su matrimonio con Deborah. ¿Cuáles fueron las políticas más importantes? Defensa de la Unión Colonial. Su propuesta del Plan de Unión de Albany en 1754 demostró su visión de una América unida. Participación en la Declaración de Independencia. Su rol en la redacción de este documento fundamental marcó el nacimiento de los Estados Unidos. Diplomacia en Francia.
Su exitosa gestión como embajador en Francia fue crucial para obtener el apoyo francés en la Guerra de Independencia. Participación en la Convención Constitucional. Su sabiduría y experiencia contribuyeron a la creación de la Constitución de los Estados Unidos. Defensa de la libertad de prensa y expresión. A través de su trabajo como impresor y editor, Franklin fue un firme defensor de estos derechos. Final. Benjamin Franklin falleció el 17 de abril de 1790 en Filadelfia, a la edad de 84 años, a causa de una pleuritis. Su funeral fue un evento público masivo y fue enterrado en el Christ Church Burial Ground en Filadelfia. Su legado como científico, inventor, estadista, escritor y diplomático lo convierte en una de las figuras más importantes de la historia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin fue una figura multifacética y compleja, con una personalidad y rasgos distintivos que lo hicieron único. Aquí te presento algunos de sus rasgos, situaciones y características más notables. Rasgos de personalidad. Tenía una curiosidad insaciable. Franklin era un ávido aprendiz y experimentador. Su curiosidad lo impulsó a investigar una amplia gama de temas, desde la electricidad hasta la política y la economía. Esta curiosidad fue fundamental para sus numerosos inventos y descubrimientos científicos. Ingenio y pragmatismo. Franklin era conocido por su ingenio y su capacidad para encontrar soluciones prácticas a los problemas. Era un hombre de acción que se enfocaba en resultados concretos. Optimismo y humor. A pesar de las dificultades que enfrentó, Franklin mantuvo una actitud optimista y un sentido del humor agudo. Su ingenio y sus proverbios a menudo transmitían sabiduría con un toque de humor. Autodisciplina y perseverancia. Franklin se esforzó por mejorar constantemente y cultivó la autodisciplina. Desarrolló un sistema de 13 virtudes que intentó practicar a lo largo de su vida. Su perseverancia lo ayudó a superar obstáculos y alcanzar sus metas. Sociabilidad y diplomacia. Franklin era un hombre sociable y encantador que se relacionaba fácilmente con personas de diferentes orígenes. Su habilidad para la diplomacia fue crucial en sus negociaciones políticas, especialmente en Francia. Sentido del deber cívico. Franklin creía firmemente en la importancia del servicio público y dedicó gran parte de su vida a mejorar su comunidad y su país. Participó activamente en la vida cívica de Filadelfia y desempeñó un papel fundamental en la creación de los Estados Unidos. Autodidactismo. Debido a su limitada educación formal, Franklin fue en gran medida un autodidacta. A través de la lectura y la observación, adquirió un vasto conocimiento en diversas áreas. Situaciones y características. El hombre hecho a sí mismo. Franklin personificó el ideal del hombre hecho a sí mismo. A pesar de provenir de una familia humilde, a través de su esfuerzo, inteligencia y perseverancia, logró alcanzar el éxito en múltiples campos. Su pasión por la imprenta. Su trabajo como impresor y editor fue fundamental en su desarrollo intelectual y en su posterior carrera política. A través de sus publicaciones, difundió ideas y promovió el debate público. Sus inventos y descubrimientos científicos. Franklin realizó importantes contribuciones a la ciencia, especialmente en el campo de la electricidad. Inventó el pararrayos, las lentes bifocales y la estufa de Franklin, entre otros. Su rol en la independencia de los Estados Unidos. Franklin desempeñó un papel crucial en la Revolución Americana. Fue uno de los redactores de la Declaración de Independencia y jugó un papel fundamental en la obtención del apoyo francés. Su participación en la Convención Constitucional. Franklin fue uno de los delegados más influyentes en la Convención Constitucional, donde contribuyó a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos.